Yendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Viernes, por fin es viernes 24 de julio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 24 grados centígrados, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y sobre todo la hora en donde se habla y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com, nuestro Facebook GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Como siempre, amigos y amigas, por desgracia, tenemos que comenzar con lo que es una denuncia ciudadana. Aquí tengo unos datos escalofriantes. Por desgracia, el día de hoy falleció una bebé de 3 años. Es lastimoso, es penoso el fallecimiento de cualquier persona. Pero de una bebé de Ana Lucía, de escasos 3 años de edad, en donde no había comenzado a vivir, ¿no? Y uno dice, no puede ser posible eso. Y pensaríamos, ahorita, con esta pandemia, con este medio encierro, medio no encierro, pensaríamos lo primero, COVID-19. No fue por COVID. No fue por un accidente. Fue por falta de medicamento oncológico. Desde el mayo del año pasado, el gobierno federal no ha tenido, por eso falleció. No solo por ello, por si fuera poco el año pasado, cuando le diagnostican la leucemia a esta bebé de 3 años, le pusieron un medicamento descompuesto. Tuvo un shock anafiláctico. Igual que pasó en Tabasco, en el hospital de Pemex hace mes y medio, donde fallecieron, en donde dicen que fallecieron 9 personas, cuando los propios testigos dicen que fueron 13, dejémoslo en los 9, en las cifras oficiales, por un medicamento descompuesto. ¿Pasó algo en Tabasco hace mes y medio? No pasó nada. Ni siquiera hay una averiguación previa en la Fiscalía General de la República por homicidio. 9 personas, según el dato oficial, fallecieron a consecuencia de un fármaco echado a perder. Esta bebé, Ana Lucía, de 3 años, le diagnostican leucemia, pero no había fármacos, ya los iban a traer, ya merito. Cuando un padre de familia agarró y pidió de la manera más atenta a la no primera dama, por favor, ayúdenos a conseguir medicinas para los niños
con cáncer. Se indignó la no primera dama. Dijo, no, yo no soy médico. Si usted es médico, ayúdelos. Eso hace un mes. De mayo a mayo, de mayo a julio y agosto. 14 meses sin medicamento para estos niños con leucemia. Niños que comienzan su vida. No hay fármacos. Punto. No hay fármacos. Y hoy falleció la niña. Sí, 41.908 muertos por el COVID-19. Y el presidente dice que está domada la pandemia, que vamos requete bien. Pero ya cuando nos dicen una niña de 3 años falleció por falta de medicamentos durante 14 meses, aquí le tenemos los datos. No hay para el fármaco de los niños con cáncer. No hay. Pero sí hay 1.280 millones para estadios de béisbol y para el ProBase. ¿Por qué? Porque al presidente le gusta el béisbol. ¿Cómo se lo vamos a quitar? 1.280 millones de pesos. Pero sí hay 146.000 millones de pesos para el Tren Maya. Pero sí hay 172.000 millones de pesos para el aeropuerto de Santa Lucía. No hay para medicamentos contra niños, para el cáncer para los niños. Pero sí hay 12.000 millones de dólares para la pinche refinería de Dos Bocas. Recortan en salud en plena pandemia. Vean la cantidad de miles de millones de pesos. Que no hay dinero. Ahí están los juguetes del presidente. Ahí están los juguetes. Pero le vale auténticamente madres al presidente. Si hay medicamentos para los niños con cáncer, tampoco hay medicamentos para las mujeres con cáncer mamario. ¿Le importa? No le importa. ¿Qué se puede hacer ante una situación de esa magnitud? Y vamos a leer un poco. Tuvieron el papá de esa bebé, suizo, de nacionalidad suiza, se tuvo que llevar a su hija a Suiza, a uno de los países más caros del mundo, a ver si la podían curar. Lo primero que le dijeron los médicos, lo hubiera traído antes. Ya está demasiado avanzada su leucemia. Ahora está pidiendo una cooperación, la mamá de la bebé mexicana, el papá de la bebé suizo, radicado en México, laborando en nuestro país, pues están pidiendo ayuda para ver si pueden ayudar a alguien para incinerar los restos de su bebé y regresarse a México. Una bebé de 3 años. No. Dice el padre de Ana Lucía, niña que padecía leucemia, confirmó que su hija murió debido a que su corazón ya no respondió y los demás órganos dejaron de funcionar. Agradecemos mucho las muestras de apoyo. Ana Lucía ya descansa en paz. No más sufrimiento para ella. Su muerte pudo evitarse. Su muerte pudo evitarse si en México los niños y las niñas tuvieran las condiciones de medicamento necesario para su tratamiento. Pedimos su ayuda para solventar los gastos funerarios y de cremación. Pudo haberse salvado a esta niña si en México les hubieran puesto un poquito así de atención. Pero como la no primera dama dice, yo no soy médico, si usted lo es, usted ayúdelos.
pero se molestó cuando le pusieron un apodo a su hijo por pintarse el cabello. Salió hasta el presidente en el circo mañanero que tiene. No se metan con mi familia. La no primera dama se metió con los niños, ¿eh? Que esos niños también tienen familia, presidente. No nada más los suyos. Walter Ruprecht, padre de Ana Lucía, dio a conocer que habían viajado a Zúrich, Suiza, para que la menor recibiera tratamiento oncológico, pero la niña ya no respondió. Debido a esta situación, pidió el apoyo de las autoridades mexicanas para regresar a México. En una publicación hecha a través de la cuenta de Twitter del señor, aseguró que la muerte de Ana Lucía pudo evitarse si en México los niños y las niñas tuviesen las condiciones y medicamentos necesarios para su tratamiento. No los hubo. Tras la petición de ayuda por parte de la familia de la niña, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que pidió a la embajadora Cecilia Llaver que apoyara el caso y que permaneciera atento. Ahora sí, como reza el dicho, amigos y amigas, muerto el niño, a tapar el pozo. ¡Qué irresponsabilidad! Se pudo haber salvado una vida. Con una hubiera valido la pena. Pero no, había que comprar estadios de béisbol, el Tren Maya, el aeropuerto, Dos Bocas, los juguetes del presidente. Para lo demás no sirve para bendita sea la cosa. Hay 41.908 muertos. ¿Cuándo ha salido el presidente a ofrecer una disculpa pública? Me equivoqué. ¿Va a salir por la muerte de una niña, de una bebé de 3 años? No. Pero su nieta sí vive en Houston, ¿eh? No vive aquí, no. Vive en Houston. Para que no le vaya a pasar nada a su nieta. Esa niña de 3 años no era nieta del presidente. Era una hija de vecina. Mexicana por nacimiento. Lo cual al presidente le vale madres. No es posible que continuemos con esas situaciones y que sobre todo, amigos y amigas, nos duele. Claro que nos duele. Nosotros tenemos parte de esa culpa por permitir que el que decía que era el bueno, que era la salvación de México, nos esté llevando a lo peor. Volvemos. El 16 de marzo no pasa nada. El 20 de marzo, la sana distancia. El 24 de julio, 15 millones de desempleados. El 15 de julio, 41.908 muertos. El 23 de julio, ayer, el día de mayor contagio. Más de 8.200 personas contagiadas. No pasa nada. Y venimos escuchando desde mayo, junio y julio, ya está aplanada la curva. Ya está domada la pandemia. Ayer, 950 muertos. 8.200 contagiados. Nada más imaginemos la magnitud de esto, amigos y amigas. De cada 10 personas que tienen el COVID-19, muere una. No hablemos de que cada 1,000 muere uno, no. De cada 10 personas en México, muere una. México es el cuarto país con más muertes de COVID-19 en el mundo. México es el quinto país de mayor contagio en el mundo. No pasa nada. No pasa nada. Todavía el día de ayer, la rifa del avión, el avión. Distractores de la situación real que se está viviendo en este país.
¿A quién chingado le importa el maldito avión cuando diarios están muriendo de 700 a 1000 personas por día? Y al presidente le importa. No, el presidente está distrayendo la atención, poniéndole un parche, haciendo un algo para que no salga nada. Que no se vea lo poco o nada que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así de fácil. Y por si eso no fuera poco, dice el presidente, el cubrebocas no tiene ningún sustento científico para evitar el coronavirus. Por eso yo no lo uso. Y tenemos un reportaje aquí que uno dice, no es cierto. Ya por elemental, ¿no? No sé si el presidente quiera que en lugar de 130 millones en el 2024 tengamos 60 millones, ¿no? Y que digan, no, nadie utilice el cubrebocas, todos salgan, hagan pachangas, hagan fiestas. No pasa nada. No pasó nada, ya se murió una prima hermana de él, ¿no? Pero no pasa nada. Qué cinismo de administración. No hay dinero para los niños con cáncer. No hay dinero para las mujeres con cáncer mamario. No hay dinero para los refugios para mujeres violentadas. No hay dinero para el refugio de mujeres indígenas violentadas. No hay dinero para guarderías. No hay dinero para becas. Pero sí hay dinero para huevones. Para eso sobra. Pero si hay dinero para un Tren Maya. Si hay dinero para una refinería donde tenemos 7 refinerías. Para eso sí hay dinero. Pero no hay dinero para fármacos para el cáncer. Para mujeres con cáncer. Para niños. No me cabe en la cabeza, no me cabe que un niño tenga cáncer y la leucemia dentro de la malignidad del cáncer del beneficio que con transfusiones de sangre, con tratamientos muy caros, pueden salir un poco más, es más fácil que se recuperen del cáncer. Pero no. Aquí, en México, no, eso no importa. No pasa nada. Antes de continuar con la siguiente nota, nos acaban de hacer llegar que, como ustedes han de recordar, a Luis Enrique Cabrera, el buen Quique, que fue nuestro productor y amigo durante bastante tiempo aquí en GB Radio y en Radio Tepozotlán, pues hoy hubiera cumplido años. Ya está descansando, hace 3 semanas que falleció, hoy hubiera cumplido 31 años. Otro ejemplo más, y que lo dijimos aquí en la hora del búho, necesitaba un fármaco para que no rechazara el riñón que le había donado a su padre. Lo obtuvo del Seguro Social. No hay. Un fármaco que valía 4, 5, 6 mil pesos y no le alcanzaba. Pero esta transformación de cuarta para nada sirve. Para nada. Y aquí sale en López Dóriga Digital. Ya vimos lo que se está haciendo, los miles de millones de pesos que se gastan en obra, pero no se gastan en salud. Y me voy a permitir volvérselo a leer porque es repugnante que se gasten en obras de estas, que sirven para 3 cosas, pero que no se las gasten en salud. 1,280 millones de pesos para estadios de béisbol y el ProBase. 146,000 millones de pesos para el Tren Maya. 172,000 millones de pesos para Santa Lucía. Y 12,000 millones de dólares para Dos Bocas.
Recordemos que el compadre de la secretaria Heréndida se lo adjudicó, bueno, le dieron la adjudicación directa con 48 horas y era por 8,000 millones de dólares. Pero hicieron mal el cálculo y a los 10 días presentaron un incremento de 4,000 millones de dólares más, nada más un 50% más, porque había pequeños errores en cálculo. Y ahorita son 12,000 millones de dólares. Se recorta en salud en plena pandemia. Qué bonito. Hoy el presidente en el circo mañanero. Hoy lo tuvo en Oaxaca. Dice Jorge Alcocer, el florero de salud federal, el secretario de salud federal, que es un florero. Ese sí es un auténtico florero, ¿eh? Ni de adorno sirve el señor. Y el lamebotas, que a todo le dice que sí, del doctor López Gatell, dice, me han dicho que no necesito cubrebocas, afirmó López Obrador. López Obrador aseguró que no hay evidencia científica que muestre que el cubrebocas ayuda en la disminución de contagios por COVID-19. Yo no sé si no le han informado. De que no le gusta la lectura al presidente, eso lo hemos sabido de siempre. Hasta con un simple catarro es prudente utilizar el cubrebocas, porque la principal fuente de contagio son las microgotas de saliva. Esa es la principal fuente de contagio. Y que llegan cuando alguien estornuda, alguien grita, puede llegar entre 1,5 metros y 2 metros de distancia. Esas microgotas. Desconocemos cuál es la transmisión o cuál es el mecanismo de reproducción de este virus. Se desconocen muchísimas cosas. A lo mejor estando todavía en el aire puede durar 8 horas vivo. A título personal lo desconozco. Porque diga el presidente, es que a mí, el secretario de salud y el subsecretario de salud, yo no necesito. Entonces, ¿por qué chingados están sacando? En la Ciudad de México es obligatorio. En los centros comerciales es más que obligatorio. Métase a un Starbucks a comprar un café, no entra si no es con cubrebocas. Métase a un Oxxo, no entra si no es con un cubrebocas. Vaya usted al banco, no entra si no es con un cubrebocas. Métase a Walmart, no entra si no entra con un cubrebocas. Pero el presidente dice con que tiene una coraza moral, no le da. Y el ejemplo a los demás. Para mí el presidente no es ningún ejemplo, ¿no? Al contrario, es un desejemplo. Pero ¿cuántos millones de gente sí es un ejemplo el presidente, no? ¿Para cuántos millones? Si el presidente no lo usa, ¿por qué lo voy a usar yo? Si el presidente no lo usa, lo uso yo, ¿no? Ahí es al revés, ¿no? Y como yo, muchísima gente. Pero ¿qué forma de decir? No tiene evidencia científica. Bueno, con los pinches científicos que tiene el presidente a su lado, dícese científicos entre comillas y subrayado, qué raro que en la Organización Mundial de la Salud dijeran que no era posible que eso lo haya dicho el presidente de México. Reaccionó la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es posible que en México se haya dicho eso? No, en México no se dijo eso. El presidente de México fue lo que dijo. Es lo que les digo. Lo que hace el presidente nos afecta a todos. Porque no dijo la ONU, la Organización Mundial de la Salud, no dijo, es que cómo se le ocurrió al presidente de México decir esto, no. ¿Cómo es posible que en México digan esto? Hay una diferencia abismal entre lo que diga una persona, lo que crea una persona, a lo que opine el pueblo de México.
porque salimos a la calle y nos percatamos de que cualquier cantidad de gente lleva el cubrebocas y lleva doble cubrebocas, el de tela, el propeno y la mascarilla. Pero el presidente dice, no. Bueno. Dice, el presidente de México, López Obrador, aseveró que no usa cubrebocas debido a la recomendación del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Para esos dos pinches ejemplos, mejor me quedo callado, ¿eh? Uno que es ni florero, no llega ni a florero, Jorge Alcocer, ni a florero. Y otro que, ¿qué quiere que diga el presidente? Lo que diga usted, señor presidente, yo lo voy y lo digo. Que no se hacen pruebas, es que no sirven las pruebas. Y también dicen la Organización Mundial de la Salud, por eso, porque nada más hacen 756 pruebas por cada 100,000 habitantes en México, la infección es mayor, el contagio es mayor. Hay tantísimos científicos en México, tantos buenos médicos que hay en nuestro país. Y agarró de lo peorcito. Bueno, el gabinete completo, ¿no? Pero en cuestión de salud, si vio que no están dando los resultados, ¿por qué no cambiarlos? Hasta ahorita llevan 2 secretarios de Estado que le renuncian por no estar de acuerdo con él. El de Hacienda y el de Comunicaciones y Transportes, que no sé qué hacía el ingeniero Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. Perdón, el ingeniero es ingeniero eléctrico. ¿Qué tenía que hacer en Comunicaciones y Transportes? ¿Quién sabe? Y como decía el presidente, no me importa que no sepan, pero que sean honrados. Pues quién sabe. De que no sabían, eso es lo que se quedó de manifiesto. El titular del Ejecutivo apuntó que no hay una evidencia científica que muestre que el cubrebocas ayuda en la disminución de los contagios de COVID-19. Oiga, presidente, entonces ¿por qué envían tantos cubrebocas? ¿Por qué compraron tantos cubrebocas a China? ¿Y por qué le vendimos tantos cubrebocas a China, presidente? O sea, hay que tener un poco de coherencia. Porque hablar por hablar, también hablan los pinches pericos, ¿no? Pues no saben lo que dicen. O sea, lo primero que se envía a un centro hospitalario son cubrebocas. No hay ningún hospital puede estar sin cubrebocas. ¿Alguna razón científica, no, presidente? ¿Alguna parte se ha de detener de las microgotitas de saliva? Se ha de detener en el cubreboca, dependiendo de la calidad del cubreboca. Habrá unos que no pasan, pero ni una microgota. Habrá otros que con el uso podrá pasar más. Y es la principal vía de contagio, presidente. No lo sabía. A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito cubrebocas si me mantengo a la sana distancia. En los lugares donde sí es necesario o es una norma obligatoria, ahí me lo pongo. A ver, presidente, en las conferencias ridículas de la mañana, están ustedes a 5 o 6 metros. Y al principio, cuando usted decía, no pasa nada, están muy cerca los periodistas. Y se va a un restaurante junto con la no primera dama y todo el personal tiene cubrebocas, presidente, y usted no. Todos los comensales que entren ahí tendrían que entrar con cubrebocas. Obviamente el presidente, no hay nadie que se atreva a decirle que no. Sana distancia. Hemos visto, presidente, cuando tiene sus juntas ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Porque a usted le pagan no por ser presidente, sino por levantarse tempranito. Tiene sus juntas con su gabinete de seguridad y nadie trae cubrebocas. No quiero entrar en polémica sobre ese tema. Si se considerara que con eso se ayuda, entonces lo haría. Pero no es un asunto que esté científicamente demostrado, expresó. No, si con un presidente así, no hay forma
no hay forma de que este país salga adelante. No hay forma. No quiero entrar en polémica sobre ese tema. Presidente, ese tema que usted dice del cubrebocas significa COVID-19. Y COVID-19 ha cobrado 41.908 vidas. Y que por gente que le hizo caso, no pasa nada. Un trébol de 4 hojas. No robe, no mienta, no defraude. Sanado. O su compañero de partido, presidente, el inútil de Barbosa. Los pobres que no, ni se preocupen los pobres. El COVID-19 nada más le da a los ricos. 91% de los pacientes fallecidos por COVID han sido gente de escasos recursos económicos. 91. No, si con esos personajes de la política da miedo. Hagan ese tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría. Poniendo el ejemplo, presidente. Poniendo el ejemplo de mucha gente que aún lo siguen. Que aún a usted lo ven como el Salvador. Sigue teniendo un porcentaje importante de consideración en la gente. A esa gente que todavía ingenuamente le creen, claro que sí afecta. Claro que sí. Si su líder se está poniendo un cubrebocas, por lo menos un 20, un 30% de esos seguidores del presidente traerían un cubrebocas. Claro que influye. Pero como no es un asunto que esté científicamente demostrado, no lo haré. No está científicamente demostrado. Entonces, ¿para qué entran los médicos con un cubrebocas al hospital, oye? Si un médico sano, en condiciones no de pandemia, un médico común y corriente, en una situación común y corriente, hace un año, uno se mete a hacer una curación con cubrebocas. No está enfermo, no importa. Se contiene cualquier cantidad de bichos en la boca. A una herida, lo voy a contagiar. Entonces, ¿para qué se mete un cirujano con cubrebocas desde hace 150 años? ¿Para qué, presidente? No está científicamente comprobado que el cubrebocas tenga alguna ventaja. Hay que cultivarse un poco más, presidente. No hay que decir lo primero que esté pasando por la mente. Claro que sirve el cubrebocas y científicamente comprobado. Pero el presidente dice, no. Bueno, pues no ya. Dice, el mandatario mexicano detalló que desde el principio de la pandemia, por el nuevo coronavirus, ha tenido como guía la recomendación de los científicos. Si esos dos cabrones son científicos, yo también lo soy. Si estos parecen negligentes, son científicos. No, ya cualquier cosa se le llama científico, ¿no? Dice, lo que puedo comentarles es que la pandemia está perdiendo fuerza poco a poco. Ayer, esto lo dijo, no lo dijo ayer, lo dijo hoy en la mañana, en Oaxaca. La pandemia está perdiendo fuerza poco a poco. El día de ayer fue el día de mayor contagio desde mediados de marzo. Más de 8,000 contagios. Ya ha sido el tercer día de mayor cantidad de fallecimientos. ¿Más mentiras? ¿Eso no es mentirle al pueblo? ¿Cómo chingado se le puede llamar a eso? Va perdiendo fuerza poco a poco. Está perdiendo fuerza poco a poco, según este presidente, desde abril. Ya está controlada. Ya está plana la línea ascendente del COVID. Ya se amansó al COVID. 41.908 muertos, presidente.
el tercer día de mayor defunciones, el día que más contagios hubo, ayer. Y hoy dice que va perdiendo fuerza, o es desconocimiento, o es engaño. Yo pienso que están ahí las dos inmiscuidas, desconocimiento y engaño. Nos escribió el buen amigo Francisco Solís de Chetumal, Quintana Roo, nos dice, entonces, ¿por qué los que viven en Chetumal te multan con 3,500 pesos si no traes el bendito cubrebocas? No, Francisco, eso es muy sencillo. El alcalde de Chetumal y el gobernador de Quintana Roo están preocupados porque no haya más contagios en Quintana Roo. Es un gobernador que sí está preocupado porque no haya contagios allá. Una zona turística que hay que bajar los contagios, bajar o por consiguiente bajar las defunciones, y está preocupado tanto el alcalde de Chetumal como el gobernador de Quintana Roo. Ahí a lo mejor sí están preocupados. A nivel federal les vale madre. Carlos Adolfo Salinas Serna, hola. El médico de GB Radio y Radio Tepoztlán, el doctor de cabecera de nosotros, el doctor José Hernández, dice, saludos, Lick. El cubrebocas es una herramienta indispensable para el ejercicio de la medicina. Evita que contagie y que se contagien otras personas. ¿Cómo es posible de que se diga que no es importante el uso del cubrebocas? ¿Hasta dónde va a parar el número de contagios? Mi doctor, eso al presidente le vale madres. No pasa nada. Abrazos, apapachos, besos, la fondita de la esquina. El cubrebocas dice que no está científicamente comprobado. Corríjame, doctor. Si mal no recuerdo, son hace 150 años que se utilizó el cubrebocas. Pero el presidente ni idea tiene. Hay gobiernos preocupados. Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, también, cubrebocas para todo. En el Estado de México, cubrebocas para muchas situaciones. Pero el presidente es el presidente, güey. A él le vale. Y dice, lo que les puedo comentar es que la pandemia está perdiendo fuerza poco a poco. Lo decíamos antes del corte, 41,908 muertos hasta el día de ayer, 8,000 contagiados y se quitan 900 muertos el día de ayer. Qué bueno que ya el presidente domó la pandemia. Qué bueno que va cediendo de poco en poco. Qué bueno que ya la línea está plana. Qué bueno que nos dijeron que para el 15 de mayo iba a comenzar el descendente de la curva de contagios y de defunciones. Nos dijeron el 15 de mayo. Comienza a bajar. Pura madre. Hace 2 meses nos dijeron, ya, esto ya se acabó. No era para tanto. Cuando el presidente dijo la sana distancia, fue un dato que se me hizo bien interesante ponerlo en la mesa. El día que el presidente dijo la sana distancia, había 15 personas fallecidas, que fue el día 20 de marzo. 15 personas fallecidas el 15 de marzo. 23 de julio, 41,908. Cuando dijo el presidente, ya el día 15 de mayo comienza a declinar la curva ascendente, se domó, primero dijo se aplanó, y unos días después dijo, ya se domó la pandemia, teníamos 6,000 muertos. Ayer, 41,908. ¿No? Qué buena información da, presidente. Muy fidedigna. Ha sido muy doloroso lo que ha pasado con la pérdida de vidas humanas, pero ya hay indicios de que va bajando. ¿Qué indicios, presidente?
Si los datos gubernamentales, los datos oficiales, que entre los datos oficiales y la realidad siempre hay un mundo de diferencia. Pero vamos a creer a los datos oficiales, van 41.908, presidente, en donde que hay indicios de que va bajando, va subiendo, presidente. El lunes nada más había algo así como 4.000 y pico de contagios. El jueves había cerca de 9.000 contagios. ¿Eso es ir bajando poco a poco, presidente? ¿Esos son los datos que le dan a usted? Porque los datos que da el gobierno federal al pueblo de México no tienen nada que ver. Ya sabemos que usted va a decir, es que yo tengo otros datos. Bueno, pues dé los datos que... También lea los datos que nos están informando a nosotros. Y si eso es que hay indicios de que va bajando, no va bajando, presidente, va subiendo. Y tan va subiendo que ya lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Si para la próxima semana no baja, vuelve a semáforo rojo. Si fuera bajando, presidente, no estarían diciendo que va a subir a semáforo rojo. Otra vez a cerrar cualquier cantidad de negocios. Pero el presidente tiene otros datos, como siempre. Puede ser que por mayor número de pruebas, por actualización de información, se presente un día atípico. Pero hay que ver toda la tendencia. Estoy pendiente de lo que está sucediendo, reiteró. No, presidente. Hace 3 semanas que se rompió un poco el confinamiento. Y desde hace 15 días ha ido en incremento por lógica. Entre más gente esté en la calle, mayor probabilidad de contagio existe. Esa es lógica, presidente. No es de sabiduría, no es de científicos, es por lógica. Si hay un problema de rebrote, hay que ir para atrás. Pero hay que ir saliendo y recuperando nuestra libertad, venciendo nuestros miedos, venciendo nuestros temores. Algo que es importante que nos cuidemos nosotros mismos. Hay que ir venciendo nuestros miedos y nuestros temores. Eso habría que preguntárselo a los familiares de las personas fallecidas, presidente. Nada más. A ver si no tienen temor y miedo a la muerte. Y es muy lógico tenerla. A ver si no tienen el temor de decir, ya se murió un familiar cercano, el cual nos vino a visitar o vivía con nosotros. Van a vivir con el miedo y con el temor de que también hayan sido contagiados. ¿Cómo se le puede pedir eso a la gente? No vivir con el temor y el miedo a una enfermedad que hasta ahorita es mortal. Pero dice el presidente que no es cierto. Y vamos bien, que tiene indicios de que va bajando. El miércoles hablábamos de 40.300, poco más de muertos. Miércoles, al jueves, 41.908 muertos. Es decir, que los del miércoles y jueves sumaron casi los 2.000. Pero vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se aplanó la curva. Hay indicios de que va bajando. ¿Cuántos pinches calificativos hay que ponerle a una mentira? El presidente en su decálogo para que no le diera el COVID es no mentir. No, si no mentir, el presidente ya tendría el COVID. Porque miente sistemáticamente. Punto. Y no habla de realidades. Se pone a hablar del cubrebocas y no se habla de la situación económica tan difícil que se está viviendo en nuestro país. Y es el siguiente tema que vamos a tocar. Cuando yo lo leí, amigos y amigas, dije, no es cierto. No puede ser tanto. Pues sí. Más de 15 millones de mexicanos sin empleo en medio de la pandemia. Es que
ustedes van a decir, a ver, pues el búho nos está diciendo que no llega al 1,5 millones de desempleados. El miércoles nos dijo, del empleo formal, de los que están registrados en el Seguro Social, va 1,350,000. De la economía informal y la economía formal, más de 15 millones de mexicanos sin empleo. Y no lo dice cualquier persona. El INEGI. El INEGI reveló que de las 15.7 millones de personas sin empleo en México durante abril, 5 millones cree que recuperarán su trabajo pasando la pandemia. Me suena creíble. ¿Y los otros 10 millones? Una tercera parte probablemente recupere su trabajo. Y no lo dudo. Y ayer yo me enteré de un caso. No sé cómo se les llama a estas empresas que subcontratan y que cobran al trabajador un porcentaje por ser subcontratados. Pero esta persona, ayer me lo comentaba, me dice, a mí me ofrecieron un trabajo donde yo iba a ganar 1,400 pesos a la semana. La empresa que lo subcontrata le cobra 200 pesos de comisión por el trabajo. Pero, dice, ok, son 1,200 pesos. Sí, pues nada más les paga el 50%. 600 pesos a la semana. ¿Por qué? Espérate, si quieres trabajar. Porque hay 20,000 aquí afuera que quieren tu trabajo. Y dice, ¿y qué hago? Y tiene un trabajo de 8 de la noche a 8 de la mañana de lunes a viernes. De las horas extras mejor ni hablamos. Cuando es un trabajo nocturno, por la Ley Federal del Trabajo, es un día sí y un día no. Porque el reloj biológico se altera. Usted deje de dormir en la noche y en la mañana no va a dormir 8 horas. Quizás duerma 4 o 5. Pero no. De lunes a viernes, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Les dijeron 1,400 pesos, te doy 600. Güey. O, vete. Me sobra gente para trabajo. Es lo que está pasando. Sobra muchísima gente que está pidiendo un trabajo. ¿De qué? De lo que sea. ¿Con cuánto? Con lo que me den. Para que coma mi familia. Increíble, oiga. Digo, ¿y cómo le haces? Oh, pues compramos 2 latitas de atún. Una latita de esas que viene verdura ya cocida. Y hacemos una ensalada de atún. Es lo más económico. Para que alcance. Porque si no, ¿cómo alcanza? Le están dando 110 pesos al día. Son 120 el salario mínimo, ni siquiera el salario mínimo. Entonces van a recuperar 5 millones de pesos, 5 millones de personas su empleo. Y las otras 10 millones. Pero hace 8 días, o fue el lunes de esa semana, vamos requete bien. Con 15,700,000 personas sin empleo. ¿Y hay algún mandatario en el mundo que diga que vamos bien? No, imaginemos cuando vayamos regular. Ya no cuando vayamos mal. Cuando vayamos regular. Si con 15,700,000 personas sin empleo vamos bien. Dice en abril, 15.7 millones de mexicanos manifestaron no tener empleo en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló los resultados de la encuesta telefónica sobre COVID-19 y el mercado laboral, aplicada en abril. De 68.2 millones de personas encuestadas de 18 años y más,
13.6 millones manifestaron ser personas no económicamente activas y 2.1 millones señalaron ser población desocupada abierta. De los 13.6 millones de mexicanos sin empleo, 11.9 millones manifestaron deseos de trabajar. De esos últimos, 5 millones consideran que retomarán su trabajo al término de la emergencia sanitaria. Los trabajos temporales perdidos por el coronavirus son, en su mayoría, el 71.1% del sector terciario. Ahí sí no sé cuál es el sector terciario. Respecto a los 32.9 millones de personas con trabajo, el 23.5% laboró desde su casa, para el 46.1% disminuyó su ingreso y el 21.8% se mantuvo ausente de su trabajo, aunque mantuvo su vínculo laboral sin pago alguno. Dice a continuación los datos completos de la encuesta telefónica, y aquí está toda la encuesta. Pero es increíble. 15.7 millones de hombres y mujeres desempleados. Y vamos bien. Y los contagios en aumento. México es el cuarto país en el mundo de mayor cantidad de defunciones. 1 de cada 10 personas que le da COVID-19 fallece en nuestro país. Es el cuarto país con mayor cantidad de defunciones en el mundo. Y ya saben que el presidente, no, es que ustedes quieren comparar con Italia, con Francia, con España, donde tienen la mitad de los habitantes en México. Presidente, no se habla de cantidad de habitantes, presidente. Que le pongan ahí a alguien que le explique que se está hablando de cada X cantidad de contagios, cuántos fallecen. A eso se refiere la encuesta, presidente. México tiene 130 millones de habitantes y España y Francia juntos no lo tienen. Sí, pero en España y Francia, a los que usted quiso compararlo, nada más que ahí se moría 1 de cada 35 personas contagiadas de COVID, 1 de cada 35 fallecía. A eso, presidente. Por eso decían que en México había más muertos que en Francia, en España y en Italia. Aquí 1 de cada 10 fallece. Y vamos requete bien. Esto está desatado. Eso, y sin un guía, vamos peor. Aquí tengo un saludo a Flor Kisbert. Me llamó mucho la atención, muy parecido al apellido de su servidor. Soy Julio Gisbert y aquí es Flor Kisbert, con Q, y el mío es con G. A ver si nos puede escribir, a ver de dónde proviene su apellido, me entró mucha curiosidad. Y nuestro buen amigo Mike Ponce. Mike, ¿me leíste el pensamiento? Tengo yo aquí a lo de Lozoya, que es una aberración jurídica, pero a lo bestia. Y me dice, en cuanto al COVID, ya sabemos que al presidente no le interesa. Mejor pasemos al caso Lozoya. ¿Por qué harán las audiencias privadas? ¿Es legal? Saludos. No. Vamos a hablar de él. Mike, no es legal. Es totalmente ilegal. Nada más por agarrar. Es el 220, es el artículo 220 del Código Penal Federal, el que se está violando. Pero dejemos los códigos y nos vayamos a la Constitución. Están violando el artículo 16 constitucional. Así de fácil. Y lo vamos a explicar un poquito. Nada más quiero dar estos datos para terminar con esto y nos vamos de inmediato al caso Emilio Lozoya, que está maquiavélicamente preparado. Maquiavélicamente. Esto es plan con maña. El caso Emilio Lozoya es plan con maña y me extraña. Lo que más me extraña a mí es que el gobierno español haya cerrado la boca. Perdón.
Fue una solicitud de extradición. Se estudió en la Corte Española si era viable la extradición de Emilio Lozoya. En un principio tuvo defensa, no quería venir a México. Después, vamos a hablarlo en un momento, casualmente dice: ya no quiero defensa, me allano, extradítenme. Y el gobierno español, espéreme, no puede ser juzgado por otra causa diferente por la cual se solicitó la intervención de la Policía Internacional. Vamos a hablar eso, nos vamos a tardar un cachito en ese tema, y ya para concluir con esto, en donde dicen que estamos requete bien según el presidente, la actividad económica nacional se hundió el 21.6% en mayo, reporta el INEGI. Datos oficiales. Para que no vaya a decir el presidente: es que yo tengo otros datos. Pues usted tendrá los que se le den en gana, presidente. Pero el INEGI dice que cayó la economía nacional el 21.6%. Y a los que no le importa el presidente, bueno, no le importamos la gran mayoría, ¿no? Pero van a ver, aquí, donde la parte más dolorosa es la micro y pequeña industria, que fue a la que más le pegó. A la que dijo el presidente: si tienen que quebrar, que quiebren. Me vale madres. Dice: durante mayo el indicador global de la actividad económica disminuyó un 2.6% en términos reales respecto al mes previo, lo que significa una reducción real del 21.6%, dio a conocer el INEGI. De acuerdo con estimaciones previas, la caída que se esperaba para este periodo era del 0.7%. Iba a caer. No la economía del 4% de crecimiento anual, no. Sabemos que se tenía planeado que iba a caer el 0.7%, pues cayó el 21.6%. Sin embargo, la contracción era prioridad debido a que abril y mayo fueron los meses en los que la actividad económica se suspendieron debido a la pandemia del COVID-19 en el país. Y aquí es en donde vienen unas tablas, lo estoy leyendo de López Dóriga Digital. Frente al mes precedente, durante mayo, las actividades terciarias cayeron un 3.2% y las secundarias en 1.8%, mientras que las primarias aumentaron 1.6%. Actualmente, las actividades secundarias retrocedieron un 29.7% y las terciarias un 19.1%, mientras que las actividades primarias se incrementaron en un 2.5% respecto a mayo del 2019. Pero los más afectados en esta situación fueron los micro, pequeños y medianos empresas, donde se vieron afectados el 92% de esos micro, pequeños y medianos empresarios. El 92.5%. Y el otro 7.9% no se vieron tan afectados porque consiguieron préstamos. Pero si no hubiera sido el 100%, el 92.1% de esos micros, pequeños y medianos empresarios no la ven. Han caído sus ventas a tope. Imagínense ustedes, y eso nos dicen que vamos bien. Si tienen que quebrar, que quiebren. No. Bien, pues vamos a lo que Mike Ponce quiere. Dice, lo estamos leyendo esto ya de Animal Político. Siempre doy la nota donde lo estoy leyendo,
por si ustedes quieren corroborarlo, por si ustedes quieren ampliarlo, ustedes tengan su propio criterio. Las demás han sido de López Dóriga Digital, y esa es de Animal Político. Lozoya sigue sin fecha de audiencia. Fiscalía ha notificado a jueces cambios de su estado de salud. Comenzamos y me extraña. No tengo nunca tuve la oportunidad de conocer al maestro Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero. Por referencias, se dice que es un hombre preparado, un hombre culto, un hombre decente, un hombre honrado, rector de una universidad. Y si mal no recuerdo, fue el rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Me extraña la actitud del fiscal general. Me extraña que el presidente haya dicho que ya se habían llegado a algunos acuerdos con Emilio Lozoya. Perdón, presidente, sé que usted no es licenciado en Derecho, es más que sobrado, pero se llama la secrestía. Hay un secreto, que eso nada más lo debe de saber la fiscalía y el juez. Punto. ¿Usted cómo se enteró, presidente? ¿O sigue habiendo fiscal carnal? Porque si no hay fiscal carnal, no tenía por qué usted saber los pormenores de esta investigación. No tendría por qué. Existe la secrestía para la Procuración de Justicia. Ahora, si esto no fuera poco, a partir de que se allanó a la solicitud de extradición Emilio Lozoya, me voy a permitir a lo mejor deshojar un poquito para aquellas personas que no tienen la obligación de saber de derecho. Para que haya un tratado de un convenio de extradición, tiene que emitirlo un juez solicitando, obviamente fundamentado en una averiguación previa o en una carpeta de investigación, como se le denomina ahora, que haya los elementos y con la figura delictiva que se pudiese dar en el país que está solicitando el exhorto. En este caso era el tráfico de influencias, era delincuencia organizada, era soborno. Dos de ellos, delitos graves. Se le pide a Interpol que vean en qué parte del mundo está, que es la Policía Internacional. Se quiere una ficha roja para su localización del presunto. Ya cuando se reunieron todos los elementos constitutivos probablemente de la causa de un delito. Ya se localizó en España, se detiene, se pone a disposición de un juez, el juez español ve si conforme las leyes mexicanas y las leyes españolas en cuál se pueden asemejar, porque si no hay una semejanza tampoco se puede extraditar a alguien, tiene que haber una semejanza. Y dice, sobre lavado de dinero. Bueno, ¿hay un lavado de dinero en España? ¿Un delito parecido al lavado de dinero? Sí, sí lo hay, ok. Sobre este se procede, este también se procede y este no se procede. Imaginemos esa hipótesis. De los tres delitos que la Fiscalía General de la República determinó a Emilio Lozoya, la Corte Española dice, los tres son procedentes. En ese momento, Lozoya contrata a Cuello Trejo, que fue ex subprocurador general de la República, a Javier Cuello Trejo, mañoso hasta decir ya basta, buen abogado, sí, buen abogado, penalista, sí, pero también muy mañoso. Va a España, comienzan a hacer todo para la defensa de Emilio Lozoya para que no viniese a México. ¿Por qué Emilio Lozoya era tan importante? Por la caída estrepitosa de Morena y la caída más estrepitosa del presidente López Obrador. Punto.
Han habido fraudes a diestra y siniestra, sí, sí los han habido en México y por desgracia los van a seguir habiendo. Pero todavía se movía la colita de Odebrecht, esa empresa brasileña que sobornaba a medio mundo para hacerse de obra. Y ese medio mundo incluía a México. Y ese medio mundo incluía a Pemex, la empresa más endeudada del mundo. En donde, en un principio, Emilio Lozoya fue el director general de Petróleos Mexicanos. Y en donde se dice que Luis Videgaray, en contacto con los ejecutivos de Odebrecht, le solicitaron una lana supuestamente para la campaña del expresidente Peña Nieto. Y dijeron, pues si este anda de fuga, sobre este nos vamos. Y el gobierno de España dice, es prudente, está compensada las pruebas, están sustentadas las pruebas para la extradición de Emilio Lozoya. En ese ínter, Emilio Lozoya quita a Javier Cuello Trejo como su defensor. Y todo, yo a título personal como abogado, yo dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué quita a alguien que conoce los hilos de la Procuraduría? ¿Por qué alguien que tiene los conocimientos en ese medio? Recordemos que fue su procurador. No me quedó absolutamente nada claro y ya saben, el pinche búho es mal pensado. Comencé a pensar en las situaciones que se podían dar. Y no puedo decir que lo sabía, le atiné. Vamos a seguir hablando de ese tema, nos vamos a ir de aquí hasta la hora hablando de Emilio Lozoya, porque hay tela de dónde cortar, en serio y en forma. Se está violando el debido proceso. Se violó hace 8 días el debido proceso. Y cuidado, cuidado, porque ya se violó el debido proceso. Donde agarren un abogado medianamente bueno, sale absuelto. O eso es lo que están buscando. Estamos viendo la cantidad de violaciones que están llevando a cabo en la extradición de Emilio Lozoya. Y que está siendo consecuentada por el presidente López Obrador y está siendo cómplice el fiscal Gertz Manero. Dice, perdón, Paulino Domínguez Plasencia, gracias por estar con nosotros. A Pati Villanueva, muchas gracias. Y Mike Ponce, y si se está violando el debido proceso, van a tirar el caso y no va a resultar ningún culpable. Hasta le pediremos una disculpa. Sí y no. Y ahorita vamos a llegar a ese tema, Mike. Se puede volver cómplice el mismo fiscal, Alejandro Gertz Manero. Y otro cómplice, el presidente López Obrador. Y se le pueden fincar responsabilidades al juez de la causa, que está en el reclusorio norte. La judicatura le puede fincar una responsabilidad y puede perder su trabajo. ¿Por qué? Al llegar a México, procedente del aeropuerto de Barajas, en Madrid, se viene vía Montreal, México, lo trae un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, llegan al hangar presidencial y mañosa y dolosamente, pura camioneta con vidrios polarizados, y en donde traen a una persona, cuando sale con el flechazo, se ve una persona que dista mucho de ser Emilio Lozoya, con una cachucha en medio de 2 escoltas, con la cabeza agacha, y sale con una caravana impresionante custodiando esos vehículos. Y se dirigen al reclusorio norte, a donde lo está reclamando un juez en materia penal. A los pocos minutos sale otra caravana, muchísimo más reducida, y se va a Ángeles de Pedregal, al hospital. Los reporteros al día siguiente preguntan en el reclusorio norte a qué horas va a ser la audiencia de presentación de Emilio Lozoya. ¿Perdón? ¿Aquí no está? ¿No está Emilio Lozoya? ¿No está? ¿En dónde está?
le hacen la pregunta en el circo mañanero del presidente, que dónde estaba Emilio Lozoya. Y el presidente dice, no, está en el reclusorio norte. Ah, cabrón. Ni el presidente sabía, ¿eh? Entonces, me están informando que está en un hospital del sur de la ciudad. ¿Por qué en un hospital? No, es que venía con anemia y unas úlceras esofágicas. A ver, en todos los países hay corrupción, amigos y amigas, en todos. Y en España no es la excepción. Pero son muy cuidadosos, sobre todo, a cierto nivel, todos los países se cuidan. Estamos hablando de un director general de una petrolera de México. Entonces, hicieron estudios al ingresar al penal donde estuvo recluido Emilio Lozoya. Claro que se los hicieron. Una persona que vivía boyantemente, que vivía en la playa en Mallorca, que se daba una vida de magnate, gente de mucho dinero, y resulta que estaba anémica. Esa no me la creo nunca. Y dicen, cuando dicen, es que venía anémica con unas varices esofágicas. El gobierno de España dice, no, aquí tengo el certificado médico a su ingreso y el certificado médico de salida, y no tenía ni varices ni anemia. El gobierno de México se queda callado y no hace reproche alguno, no da contestación a esa réplica. Cuando llegó Emilio Lozoya, no debió de haber ido a ningún hospital, a ninguno. Estaba a disposición de un juez. Punto. Se acabó. Llevan a Emilio Lozoya al reclusorio norte, lo presentan ante el juez, y ante el juez los médicos de Emilio Lozoya, los médicos del mismo reclusorio, dicen que necesita salirse a internamiento, a un tratamiento médico. Si en el reclusorio norte hay una enfermería y no tienen los elementos para su tratamiento, lo pueden excarcelar a un hospital público o a un hospital privado. Si es privado, tendrá que ser a costa del detenido. Pero el juez lo tiene que decidir, al juez se lo tienen que pedir. No lo tiene que decir Alejandro Gertz Manero. Él hizo su trabajo a decir, ya hice la consignación, el pliego consignatorio, la carpeta de investigación, como se le quiera llamar. Se lo doy a un juez, el juez encuentra los elementos y gira una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión ya no es para que un ministerio público lo siga declarando o no declarando. No declaró, estuvo en ausencia, el Ministerio Público solicitó pruebas de la parte acusada, no presentó prueba alguna, con los elementos de prueba que él tenía el Ministerio Público Federal, consignó. Ya no estaba a discrecionalidad si era el Ministerio Público o era el juez. El juez era el único responsable de Emilio Lozoya, Austin. ¿Por qué no se lo llevaron al reclusorio norte? ¿Por qué hicieron la pantomima de llevárselo en una caravana, supuestamente una caravana, a Emilio Lozoya al reclusorio norte, y que el cual nunca llegó? Y en una caravana más pequeña se lo llevan a un hospital del sur de la ciudad. Se pensaba que era Médica Sur y se terminó diciendo que era el Hospital Ángeles. ¿En qué habitación? Está prohibido. No dicen en qué piso, en qué habitación, no dice nada, que por seguridad, ahora ya lo dice el presidente, tenemos que cuidarlo. Ah, cabrón. Y los demás que nos muerde un perro, ¿no? Ahí sí hay que ponerle más vigilancia, hay que ponerle... ¿Se va a escapar? No, no se va a escapar el güey. Si ya vino, es porque desde España ya habían llegado a un arreglo mañoso. Porque ahora el presidente, torpemente, ya no dice que es un presunto responsable. Ahora ya lo quiere poner como un testigo. Insisto, me extraña de Julio Scherer, que es el asesor jurídico del presidente. Pensé que era mejor abogado, pero por lo que veo, nada que hablar, ¿eh?
perdón, ya vino con una calidad de detenido, de lo cual se giró un orden de aprehensión por un juez. No le pueden cambiar el estatus. No puede ser ayer presunto y hoy testigo. Que puede haber una colaboración del presunto para una disminución de penas, sí, sí, claro. Ahora, lo quieren hacer tan burdo, pues está en la ley. El procurador, el fiscal general de la nación puede desistirse de la acusación. Está en él. No está en el presidente, ¿eh? En el presidente está, en el momento que se dicte una sentencia, que cause ejecutoria la sentencia, le puede otorgar el perdón al presidente. Pero ahorita, con que se desista de la acción penal el fiscal, no hay juicio. De que vino arreglado desde España, ¿a quién querían poner? ¿Al expresidente Peña? No. No va por ahí. Esto, amigos y amigas, se los decía antes del corte. Esto tiene tintes políticos en serio. Morena, que trae un relajo al interior de ese partido descomunal, entre ellos mismos se pelean, entre ellos mismos son oposición, porque como no tienen oposición afuera, pues tiene que ser oposición adentro, ¿no? De que sin la figura del presidente López Obrador en la boleta, muy probablemente no tengan la mayoría en el Congreso en el 21, muy probable, ¿eh? Porque el pueblo está viendo de que no dan pie con bola, que Morena fue una bola de nieve, ilusionismo total, de que no ha hecho nada más que desmadre y medio en el país, al igual que el presidente López Obrador. No ha hecho ni madres. Ha hecho sus juguetitos y que no les va a dar tiempo de terminarlos. No les va a dar tiempo por la economía como está. Ni va a terminar uno, ni va a terminar el otro, no va a terminar ninguno de sus 4 proyectos piojosos. Y aumentar el morbo en la ciudadanía. ¿Cuál fue su lema de campaña durante 18 años, amigos y amigas? Cero a la corrupción, la bandera anticorrupción. Ahorita hay más corrupción que antes, pero imaginemos, el pueblo le compró esa idea, ¿eh? Y si traen a alguien que hizo un acto de corrupción en Pemex, sería decir, ay, mira, el presidente sí está cumpliendo, porque ya trajo a un chivo expiatorio, ¿eh? No. Ahora ya lo quiere cambiar el presidente de presunto a testigo. No se puede. Están violando el debido proceso. ¿Con qué finalidad? De que cualquier abogado, cualquier pasante de derecho pida la nulidad del juicio por violación al debido proceso. Emilio Lozoya llegó a las cuarto para la 1 de la mañana del viernes pasado, en lo que le hacían las pruebas médicas, o más circo, porque ya de esas pruebas ya salió que tenía anemia, y yo quiero ver, y ojalá y el doctor Hernández nos pueda decir un estudio de laboratorio para ver si hay anemia, a ver si los hacen en 2 horas. No, pensaría que no. Y a ver si lo tiene un laboratorio en el aeropuerto, para ver ese tipo de análisis. Pero debería haber ingresado al penal la madrugada del sábado, haberse presentado ante el juez, que se le hubiera leído la acusación, hubiera manifestado lo que es su derecho, y en ese momento se presentan peritos médicos solicitando la excarcelación de Emilio Lozoya por motivos de salud. El juez tendría 3 días para determinarlo, pero en vía de mientras Emilio Lozoya se hubiera tenido que haber quedado en la enfermería del Reclusorio Norte. Ya no estaba a disposición del Ministerio Público, estaba a disposición de un juzgado. Está usurpando un lugar el Ministerio Público Federal. Y en este caso, el fiscal Alejandro Gers Manero. Y el presidente diciendo, no, es que ya tiene 2 o 3 nombres por ahí. Y va a ser Luis Videgaray. Y si no, al tiempo, amigos.
Ya trataron de meter a Ricardo Anaya. Recuerden, una de las causas por lo cual no tuvo mayor impacto Ricardo Anaya en la campaña fue porque el presidente Peña Nieto negoció, y eso está más que sabido, negoció con el candidato López Obrador quién era el fuerte contrincante del candidato López Obrador, Ricardo Anaya. ¿Cómo había que bajarle puntos a Ricardo Anaya? Vamos a levantarle una denuncia por fraude. Nunca lo llamaron al Ministerio Público, pero se levantó la denuncia. Y automáticamente el pueblo dice, ay, ¿cómo que un delincuente? ¿Cómo que hizo fraude con naves industriales, con un terreno de su suegro? Y metieron la duda. Pero eso lo hizo el presidente Peña. A ver, yo bajo puntaje de Ricardo Anaya a cambio de qué. A mí no me toquen. Punto. ¿Va a caer un expresidente en México? Todavía no estamos maduros para eso. Se lo merece el expresidente Peña, el expresidente Calderón, el expresidente Fox. Pónganme cualquier cantidad de expresidentes que han hecho cualquier cantidad de cosas que ameritaban que pisaran prisión. Punto. Desde luego, pues Mateos para acá, pónganme el que quieran. Se negoció eso. Impunidad. Yo impune, yo giro instrucciones a mi procurador a modo, que se levante una investigación en contra de Ricardo Anaya, le bajo puntos a Ricardo Anaya, esos puntos a lo mejor se van a dividir entre el PRI, no importa, lo que suena era bajarle puntaje, bajarle el porcentaje a Ricardo Anaya y que subiera el candidato López Obrador, a cambio de impunidad. Ya están embarrando a Ricardo Anaya, van a meter a Luis Videgaray, pero a como dé lugar, las diferencias políticas y personales que tenían Luis Videgaray y Emilio Lozoya eran más que abiertas. Van a caer 2 o 3 de medio peso, ningún presidente, y sigue diciendo el presidente López Obrador la misma pendejada de siempre. Vamos a hacer una encuesta sana del pueblo bueno. Si quieren que se juzgue un expresidente, que se juzgue un expresidente. No es cierto. Eso es una falsedad. Eso es querer meter una nube al pueblo de México y decir, ay, no, mira, no, si el presidente es tan bueno, es tan noble, que está dispuesto a encarcelar a un expresidente, no lo puede hacer. Porque en ese entonces no había la figura, la única figura por la cual pudiese ser encarcelado un expresidente era traición a la patria. ¿Y cómo le iban a comprobar la traición a la patria a cualquiera de los expresidentes? No hay forma. Y mucho menos en la forma antidemocrática, en la forma anticonstitucional, como suele hacer el presidente López Obrador, mediante una pinche encuesta piojosa. Eso lo tendría que hacer el INE, conforme con el catastro del padrón electoral, para que tuviera una validez. A ver, vengan en una casa de campaña, a ver, digan si lo quiero o no lo quiero. Son las pantomimas de Morena y las pantomimas del presidente López Obrador. Pues Mike, dice, sí, me quedó bastante claro. Nada más para que veas la magnitud de la calidad de política y de la calidad de ejercicio del derecho en nuestro país. El juez tiene la obligación de que dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión y puesta a disposición del detenido, le tendrá que tomar su declaración dentro de las 24 horas. Uno como abogado dice, ay, ojalá el juez se le haga tarde, se le ponche una llanta, no llega a las 25 horas, saco a mi detenido, 24 horas tiene el juez para tomarle su declaración preparatoria. En caso contrario, el juez tiene la discrecionalidad para poner medidas de apremio, desde multas hasta detenciones,
a las personas encargadas para ponerlo a su disposición, incluyendo al fiscal general de la República. Medidas de apremio, económicas o hasta de arresto. ¿Por qué no lo ha hecho el juez? ¿Y la pinche judicatura? ¿Dónde está? Esto fue un circo armado desde Presidencia de la República, ordenado al fiscal Gers Manero, y a 8 días, cualquier pasante de derecho saca a Emilio Lozoya. Violación al debido proceso. ¿Sobre qué artículos? No, para que no, cualquier abogado, para que no se meta en el Código Penal Federal, artículo 16 constitucional. Con ese tienen para sacarlo. El presidente ya no dice presunto, ya dice testigo. No es testigo, presidente. Fue copartícipe de un acto ilícito y se le llama coparticipación, delincuencia organizada, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito. Delitos le sobran. Ahora, hay algunos de los delitos que pudieron haber ya prescrito, Ahora, si ya llega un arreglo entre Emilio Lozoya, el fiscal general, obviamente con la anuencia y la bendición del presidente, que se desista el fiscal. Lo que pasa es que si se desiste, va a quedar ante la opinión pública del asco. Ahora, yo no sé qué hace un fiscal a los 82 años, que problemas económicos no tiene, que su reputación es bastante buena. ¿Qué hace sirviendo de tapadera al presidente López Obrador? ¿Qué hace de tapadera? Que el presidente le diga, ahora ya no le llames delincuente, ahora llámale testigo, ya no le llames presunto, llámale testigo, llega un acuerdo, ahora le falta que si se desiste, porque en él está, no en el presidente. Antes era el Procurador General de la República o el Procurador General de cada uno de los estados. Me desisto a la acción penal, a la instauración de la acción penal, se desisten y el juez dice, bueno, si tú como el defensor del pueblo te desistes, yo no tengo por qué seguir actuando. Tú eres la parte acusadora. Yo nada más vengo aquí a impartir la justicia. El juez no es otra cosa más que un impartidor de justicia. ¿Qué dice la parte acusadora? ¿Qué dice el inculpado? Lo valora y se emite una sentencia absolutoria condenatoria. Esa es la función del juez. El juez no puede proseguir por gusto propio con una acusación si no hay parte acusadora. Y el fiscal general puede desistirse en cualquier momento procesal hasta antes de la sentencia. Emitida la sentencia ya se chingó Roma. Pero antes de la sentencia, en cualquier momento se puede desistir el procurador. Que esto es pan al circo, un distractor a la sociedad mexicana. Y un distractor por parte del presidente. Esto es mano negra del presidente. Punto. Nadie se hubiera visto con tanto descaro, con tanto cinismo, hacer tantas violaciones procesales. Es que son violaciones procesales que si cuando yo tenía mi despacho me lo hubiera hecho un pasante, lo corro. Violaciones procesales tras violaciones procesales, y Emilio Lozoya, su cuarto de ahí de Ángeles de Pedregal, tranquilo, con escolta. El presidente dice, es que lo tienen que cuidar porque hay gente mala que a lo mejor lo quiere atacar para que no hablen de él. Bueno, ya me iba a meter en camisa de 8 horas, pero no. Es, a ver, ¿qué negocio y qué tajada política voy a sacar para el 21? Porque ahí lo que quiere el presidente es no perder la mayoría relativa en el Congreso de la Unión. La absoluta no la ha tenido ni la tendrá. Pero en esta ocasión no creo que llegue a tener la mayoría, y que sería muy sano para México que no tuviera la mayoría.
Porque ahorita el presidente ya quiere hacer lo que se le venga en gana. La Asamblea Extraordinaria en el Congreso de la Unión la están haciendo nada más para que el presidente presente el presupuesto y después diga, yo manejo el presupuesto. Imagínense la gravedad del caso. Que el presidente maneje todos los ingresos del país y los egresos. Y no lo haga el Congreso de la Unión. Entonces, esa es una taja política. Te agarré decir, vamos a darle, como decían los romanos, ser político es saber engañar al pueblo. Al pueblo, pan y circo. Punto. Y ahorita ni pan, puro pinche circo. Entonces, es un distractor a la sociedad mexicana. Hay cualquier cantidad de violaciones procesales y salen con que le están informando al juez el estado de salud, el Ministerio Público. ¿Y el Ministerio Público qué tiene que ver ahí? No tiene nada que ver. Ya no está a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público tuvo su oportunidad de tenerlo, declararlo, hacer una carpeta de investigación, dejarlo libre o no. Ya lo encontró culpable, se la presentó un juez, el juez dijo sí, encuentro los elementos constitutivos de los delitos que se le imputan, giro la orden de aprehensión, Interpol México, búsquenlo. Lo encuentran, Interpol España, lo encuentran, lo ponen a disposición y debió de haber llegado al juez el sábado a las 6 de la mañana. Punto. Van a ser 7 días, una semana de que llegó Emilio Lozoya y les van a informar. Le van a informar al juez que está enfermito. Háganme ese pinche favor. Dice, a una semana de su extradición a México, el exdirector de Pemex continúa sin ser llevado ante el juez que ordenó su captura para que le presenten los cargos. Sigue en calidad de detenido. No está en calidad de detenido. Está en calidad de capturado por Interpol, mediante un proceso de extradición con España. No está detenido. Ya está por un ordenamiento judicial. Dice, el traslado y presentación ante un juez federal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para imputarle oficialmente los delitos por los cuales fue detenido y extraditado desde España, continúa sin poderse llevar a cabo y no hay una fecha programada para que dicha audiencia se realice. A una semana de haber llegado a México, el exdirector de Pemex continúa hospitalizado y en calidad de detenido en un hospital privado en el sur de la ciudad, por un tratamiento relacionado con una anemia. Amigos y amigas, ¿quién por una pinche anemia los van a hospitalizar? Es un asco nuestro sistema político y nuestro sistema judicial, peor. El fiscal carnal, ahí está. Por desgracia, ¿no? Sigue habiendo el fiscal carnal. El fiscal que está a la orden y disposición del presidente en turno. No le pudo haber dicho el fiscal, señor presidente, con todo el debido respeto, esto es violar el procedimiento, ¿no? el debido proceso. No se puede hacer. Quiere, me desisto. Pero no se debe de hacer. Hay que preguntárselo a Alejandro Gertz Manero como abogado. ¿Qué haría usted, señor licenciado? ¿No estaría promoviendo la nulidad del juicio? Yo lo primero que haría. La nulidad del juicio. Ahora, ¿quién a ese nivel está libre de culpa? No encuentro ninguno. En alguna ocasión, ya hace algunos ayeres, ahora como unos 7 años, me ofrecieron ser parte de la defensa de la maestra Elbester Gordillo. Y yo dije, tan fácil, la saco antes de un año. Sacar a un pez tan gordo como es a ese nivel es facilísimo. ¿Qué no sabe esa gente? ¿Qué no saben de las altas esferas del poder? A ver, soy culpable yo, como
500 de los diputados, senadores, gobernadores, presidente de la República, fiscales, lo que sea. Voy a soltar la sopa. O le bajan o suelto la sopa. Bueno, la maestra, con más de 3,000 millones de pesos, y salió absuelta, ¿eh? ¿Cuánto de esos 5 años y cachito que estuvo en prisión? Bueno, en prisión. Qué bruto soy. ¿Cuánto estuvo en la cárcel? 6 meses. De ahí a un hospital privado, otros 5 años. Eso es la justicia en nuestro país. Eso es la asquerosidad más grande. Y ahora ya se lleva uña y mugre el Becer Gordillo con el presidente López Obrador, ¿no? Y no sabrá el presidente que tenía 3,000 millones de pesos, que dice que se los heredó su mamá. Su mamá era una maestra rural. Y a una maestra rural pues puede dejar una herencia de 3,000 millones de pesos. Pues, amigos y amigas, este circo apenas inicia. Si creían que Emilio Lozoya iba a pagar con cárcel él o los delitos que le imputaron, nos olvidamos de eso. De que a lo mejor se inicia alguna averiguación previa. Y de Luis Videgaray, de ese ni hablamos por mientras esté Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Porque Luis Videgaray y el hierro de Donald Trump son más que uña y mugre. Entonces, Luis Videgaray hoy está tranquilo. A lo mejor a que le van a querer hacer pagar el pato, y ya lo dijeron, que son varios exfuncionarios, varios excongresistas del PAN, a los que les embarraron la mano para la reforma energética. Se van a manejar situaciones tan sucias como la misma política. Y tan poco creíbles como el presidente López Obrador. Amigos y amigas, estamos llegando al final de la hora del búho. Espero que haya sido de su agrado el programa del día de hoy. No me quiero despedir, quiero enviarle una cordial felicitación a nuestro buen amigo y médico de cabecera de GB Radio, Radio Tepoztlán, al doctor Hernández. Hoy festeja su onomástico de su aniversario de bodas, de 1992, 24 de julio de 1992. Hay un pajarito, nos dijo mi doctor. Muchas felicidades a usted y a su señora esposa. Mil gracias. Ojalá haya sido de su agrado el programa. Y como hoy nuestro buen seguidor Mike Ponce nos dijo, hablen de Emilio Lozoya, ¿no? Escríbanos a nuestro correo de qué personaje de la política quieren. Y con todo gusto. No hay un solo personaje de la política que esté libre de cualquier marranada. Entonces usted me dice, no, pues vamos a buscarle a tal. Le buscamos y le encontramos. Y si es de los actuales, pulula la cantidad de tranzas que hacen. Entonces, si ustedes están de acuerdo, así como lo hizo Mike Ponce, pedirnos un tema que por suerte yo ya lo tenía preparado. Si no lo tuviese preparado, le hubiera dicho, Mike, con todo gusto, el lunes lo hablamos. Lo tenía yo ya aquí apartado en la computadora. Y estamos, como siempre, GB Radio, estamos por y para ustedes. Las 5 de la tarde con 58 minutos, amigos y amigas, les deseamos que pasen una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Los esperamos este lunes en el programa de mayor rating de Los Horóscopos con Lu, de 9 a 11 de la mañana. Va a ser el último programa ya grabado anteriormente, de corazón a corazón. Ya reiniciamos dentro de 15 días y por la tarde, si me lo permiten, la hora del búho. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.